Buenas tardes a todos. Damos inicio al ciclo de disertaciones de ganadería bovina. Hoy tenemos al ingeniero Adrián Bisparetti, que lo va a presentar el secretario de Agroalimentos del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, Jorge Torelli. Bueno, buenas tardes a todos. Esta es la última disertación de la primera etapa. Después viene una segunda etapa que la estamos planificando con las razas. Pero bueno, hoy tenemos el honor de tener un amigo, un compañero de trabajo en el Instituto de Promoción de Carne Vacuna, donde fui consejero. Él es encargado de 2 o 3 o 4 o 5 áreas diferentes, que es el ingeniero agrónomo Adrián Bisparetti. Aparte es Master Scienzae, está dedicado a lo que es, él está muy dedicado a todo lo que es análisis de mercado, análisis de consumo, tendencias, trabajo con los consumidores, y es una persona que sabe muchísimo y bueno, hemos compartido en varias jornadas de campo, él hablando de consumo interno y yo hablando de exportación, así que les puedo asegurar que no tiene desperdicio. Bueno, Adrián, adelante y gracias por estar con nosotros hoy y por disponer de tu tiempo. Gracias Jorge por la invitación, un gusto también poder participar de este ciclo de charlas y compartir algunas ideas con ustedes, con los presentes, con la audiencia. Les sintetizo, la intención es ver tres ejes durante la presentación. En primer lugar, manifestar un poco cuáles son los cambios en las conductas alimentarias de la gente, qué está pasando con los cambios en los estilos de vida de la gente y cómo eso repercute en cómo come y eso cómo deriva en el mercado de productos cárnicos. Voy a plantear también algunas cuestiones de la pandemia y la digitalización, ¿sí? Lo charlábamos recién en la previa, pero de algo voy a hacer referencia también a cómo impacta esto en los hábitos y en la imagen de la carne. Y al final voy a plantear algunas cuestiones de marketing, ¿sí? Más allá de agrónomo, como decía Jorge, bueno, me siento cada vez más marketinero y menos agrónomo, ¿no es cierto? Pero vamos a hablar de qué está haciendo el instituto, cómo está viendo el instituto las tendencias de marketing, por dónde deberían pasar para, de alguna manera, atenuar el problema de marketing que tiene la carne, que es lo que voy a plantear en la primera parte de la charla, ¿no? Vamos a ver si empieza a moverse el PowerPoint. Lo primero que quiero decirles es, a nivel internacional hay una sofisticación del consumo de carne, ¿sí? Ya no es solamente una cuestión de precios, como uno intuitivamente podría decir que sucede en Argentina. Hay otras cuestiones que tienen que ver con aspectos sensoriales, las características organolépticas del producto, qué hay detrás del perfil nutricional de la carne que mucha gente evalúa, ¿sí? Cuál puede llegar a ser el impacto en la salud. Cuestiones que tienen que ver con el origen, cuestiones que tienen que ver con la característica ambiental del producto, ¿sí? Todo lo que es huella hídrica, huella de carbono, etcétera, ¿no? Todo lo que es bienestar animal. A nivel internacional se está viendo que hay una sofisticación del consumo de carne. Cuando uno desagrega, en el caso de algunos mercados, por ejemplo el mercado de la Unión Europea, está clarito que la preocupación por el bienestar animal es cada vez mayor. Si ahí ven un poco cómo se modifica, esto fue un trabajo que fue, digamos, publicado por veterinarios de la Universidad de León, y muestran cómo es creciente el interés por el tema del bienestar animal en la Unión Europea, ¿no? Esto surge de distintos trabajos científicos y una encuesta como las que le muestro. Acá lo mismo, esto es de la Federación de Industrias Cárnicas de España,
pero fíjense, prácticamente la mitad de los consumidores, la importancia que tiene el bienestar animal cuando compran, ya sea productos cárnicos o embutidos, está desagregado. La importancia de que eso se manifieste en los sellos o en las etiquetas de los productos, fíjense, 73% consideran que es muy importante o bastante importante, y un 35% dice que compraría más si un producto cárnico llevara el sello de bienestar animal. O sea, no solo es la preocupación o el interés, sino que hay una clara manifestación en la intención de compra de hacer valer estos atributos de bienestar animal, ¿no es cierto?, en las producciones de origen pecuario. Lo mismo sucede cuando uno se refiere a analizar aspectos que tienen que ver con el origen, ¿sí? Sellos de denominación de origen también tiene mucha importancia que esté presente en las etiquetas, o las características de la producción, como está manifestado ahí en tercer lugar. 7 de cada 10 personas están diciendo que es muy importante que se planteen aspectos sobre cuestiones ambientales, ¿no? La ecología del producto. Y hay como un tercer integrante de esta cuestión, más allá del bienestar animal y más allá de la cuestión ambiental, tiene que ver con la cuestión de salud. Ahora se las voy a mostrar, ¿no? De nuevo, acá, el 35%, el sello de bienestar animal de AENOR como respaldo de bienestar animal, es lo que permitiría garantizar una mejor compra, ¿no es cierto? Es decir, el tema está expresado de distintas maneras. La cuestión ambiental, yo le decía que también en el caso del mercado europeo, en el caso de Estados Unidos también, pero fíjense, casi 6 de cada 10 personas, esta es una encuesta que ha hecho la Organización Europea de Consumidores el año pasado, está planteando la importancia de que en las etiquetas, así como yo les mostraba recién el tema de bienestar animal, se plantea el tema de la sostenibilidad de los productos, ¿sí? Bueno, cuán sustentables son, cuán amigables son con el medio ambiente, y bueno, la parte verde del gráfico es lo que muestra en las diferencias en los distintos países, ¿no? Pero en promedio, digamos, 6 de cada 10 personas están indicando que el aspecto de sustentabilidad es también importante. Cuando uno dice, bueno, ¿por qué motivos se está consumiendo menos carne? En este caso, de nuevo, en España, como país de la Unión Europea, el tema salud aparece ahí con una importancia también crucial, ¿no es cierto? Fíjense, motivos de descenso del consumo de carne, embutido, bueno, en el caso de carne fresca, que es lo que por ahí compete más a esta charla, 66% está argumentando motivos de salud, ¿sí? Y un 30% algo bastante vinculado también por el tema del colesterol, y un 22% de bienestar animal. Esto está en línea también con lo que charlábamos recién, ¿no es cierto? El mismo estudio, el caso de la derecha, plantea que muchos consumidores, 2/3 de los consumidores están dispuestos a cambiar hábitos alimentarios por cuestiones medioambientales, y un 40% de los consumidores en la Unión Europea ha dejado de comer carne roja, ¿sí? O ha disminuido por cuestiones medioambientales. Fíjense, después van a ver en el caso de Argentina, recuerden estos números para ver también que si bien empieza a aparecer esta preocupación, empieza a aparecer en un nivel mucho menor, ¿no es cierto? Eso es un poco el mercado de la Unión Europea. A la izquierda, algo parecido, les decía, en los mercados de Estados Unidos, que también tienen un nivel de sofisticación importante, pero también casi el 50% de los compradores están considerando factores relacionados con la sostenibilidad del producto cuando hacen las compras, ¿sí? En el momento de hacer las compras. Y muchos jóvenes se vuelcan a esta conducta alimentaria de flexitarianos, es decir, siguen comiendo carne, pero por decisión propia buscan comer menos carne. Jorge lo mencionaba al principio, a mí me toca estar como jefe del departamento de promoción interna del IPCBA, desde prácticamente la creación del instituto, y siempre se ha tratado de mantener una política de conocer al mercado, ¿sí? En mi caso me ha tocado el mercado interno,
y tenemos prácticamente un seguimiento, un monitoreo del consumidor desde aquella época, del año 2004, y lo seguimos monitoreando permanentemente, y ha cambiado muchísimo. Hoy en día nosotros tenemos una conducta carnívora, obviamente, como país, pero también están estos segmentos, los que les mencionaba, flexitarianos, que están cambiando hábitos, veganos y vegetarianos. Cuando uno hace los números, más allá de lo cualitativo, Argentina sigue, como dice ahí, sigue siendo un país carnívoro, pero bueno, un 66% uno puede decir que sigue esta conducta tradicional, ¿no es cierto? Es decir, que come de todo. Hay casi un 30% de la población que es flexitariana, tiene una alimentación flexible, comen de todo, pero buscan disminuir el consumo de carnes, ¿sí? Es algo que se está dando a nivel mundial y que se manifiesta con este tenor en Argentina. Y cuando uno suma los segmentos de mercado por ahí más fundamentalistas, si se quiere, más extremos, que directamente abandonan el consumo de carne, uno tiene que decir, bueno, hay un 3% de vegetarianos, que hay un 2% de veganos. Y acá hago un paréntesis, o sea, estos son los datos reales de lo que pasa en Argentina. Esto surge de un panel online que releva el IPCBA con una muestra estadística de más de 1000 casos representativas de todo el país, y este relevamiento lo hacemos cada 2 meses, o sea, cada 2 meses le metemos solidez estadística a la muestra con 1000 casos. Lo digo porque por ahí, si uno va a ver los datos que por ahí se plantean desde movimientos activistas o desde otros sectores que propician este tipo de alimentación, van a dar números más elevados. La realidad es esta, ¿sí? En Argentina estamos hablando entre veganos y vegetarianos de alrededor de un 5% de la población. Cuando uno le pregunta al argentino, bueno, tenemos en claro que se come menos carne vacuna. Cuando se le pregunta a los argentinos y de manera desagregada según estas conductas alimentarias, fíjense, la columna de la izquierda refleja un poco el comportamiento de los carnívoros tradicionales, ¿sí? los que comemos de todo, porque me incluyo ahí. Y cuando se le pregunta a la gente, bueno, ¿por qué está comiendo menos carne? La cuestión económica es la primera que surge. Casi 8 de cada 10 personas están comiendo menos carne por razones económicas, ¿sí? Y cuando digo razones económicas, ahí hay que considerar la cuestión de bolsillo, de poder adquisitivo, del nivel inflacionario que tiene nuestro país, del nivel de pobreza, en fin, es un cóctel, ¿no es cierto? Y bueno, eso en contraposición al precio de la carne, ¿no? Esa batalla económica la carne la está perdiendo con el pollo, fundamentalmente, y algo menos con el cerdo, pero fundamentalmente con el pollo. La segunda razón de los carnívoros que comen menos carne está relacionada con salud, ¿sí? Hay otros elementos que prácticamente no tienen incidencia, que son los que siguen en esa lista. Para un flexitariano, la principal razón está muy vinculada, de disminución del consumo, está vinculada a razones de salud, a creencias de que comiendo menos carne se va a tener una mejor condición en la salud y se van a esquivar, por decirlo de alguna manera, algunas enfermedades. Y la cuestión económica sí aparece en segundo lugar ahí con un 23%. Y cuando nos vamos a los segmentos más extremos, más fundamentalistas, el tema de maltrato animal es la principal razón que está definiendo el menor consumo, ¿no? Así que, pero con clara supremacía por las otras razones, ¿sí? Fíjense. El tema ambiental en Argentina, entre el segmento flexitariano y el segmento de veggie, incluyendo a veganos y vegetarianos, está entre un 4 y un 6% de las razones o argumentos por los cuales está consumiendo menos carne o abandonando el consumo de carne, ¿sí? Pero esta posibilidad de segmentación que manejamos en el IPCBA nos permite ver bien las diferencias de las razones, esa es la riqueza del análisis. Cuando uno trabaja también con focus groups, que es otra metodología de estudio de mercado,
empieza también a entender prácticamente desde las mismas expresiones de la gente, en este caso son focus groups hechos con millennials y centennials, y empiezan a aparecer verbalmente estas cuestiones, ¿no? Ahí, fíjense, yo veo cuando pasa el camión y digo, ay, pobres las vacas, o sea, esto es lo que hay en la cabeza de centennials y de millennials, ¿sí? Otro testimonio dice, los acumulan en un lugar, las asesinan, los meten en un plástico y te lo venden, ¿sí? Insisto, son testimonios. Y muchas veces cuando uno pregunta, bueno, ¿y los más chicos qué pasa? Los segmentos etarios de centennials, millennials y más chicos, tienen mucho que ver también la información que reciben, que años atrás no era así y hoy la están recibiendo, sobre todo con las redes sociales, y ahora lo vamos a ver. Y bueno, esto muchas veces incide en que en los factores que estábamos viendo recién más cuantitativos, ¿no? Ahí se empiezan a expresar después el por qué no se quiere comer tanta carne o directamente se quiere abandonar el consumo de carne. En el IPCBA preguntamos en algún momento, digamos, a la gente, ¿no? a este panel de 1000 personas, ¿qué piensa que se le está inculcando a los más chicos? ¿Sí? A los más chicos. Cuando digo chicos, ¿no? Ya me voy todavía una edad más baja que centennials o millennials, ¿no? y que adolescentes. Y en realidad, el 61% de la gente dice, a los chicos se les está inculcando que coman menos carne, ¿sí? Lo que está en rojo, 61%. De lo cual 27% tiene que ver con la salud, por cuestiones de salud, y después hay una incidencia parecida de un 17% por el tema de maltrato animal y medio ambiente. Solo 31% están diciendo, bueno, que se les está inculcando a los chicos comer como comíamos las generaciones más grandes, ¿no es cierto? Pero el dato es contundente, 6 de cada 10 personas están pensando que a los chicos se les está inculcando comer menos carne. Cuando uno dice, bueno, parte de la cuestión de maltrato animal o de sufrimiento animal, los más jóvenes la relacionan también con la culpa que se siente al mandar animales a faena para la producción del alimento carne. Y cuando uno le pregunta a la gente, bueno, si siente culpa o no, aparecen diferencias generacionales muy grandes, ¿sí? Los centennials, que es el grupo etario, el grupo de edad que está entre los 18 y los 25 años, prácticamente hay un 50 y 50%, ¿no? Un 50% dice que siente culpa de que se manden los animales a matar para la producción de carne, y otro 50% que no siente culpa. En el caso de las generaciones de mayor edad, de más de 50 años, ya hay un 70% de la gente que dice que no siente culpa y hay un 30% que sí siente culpa. Entonces, estas cuestiones de diferencias generacionales van marcando también algunas conductas o comportamientos de compra y consumo diferencial. Este es un dato que para mí es bien contundente de por dónde está pasando esta situación y cuánta atención tiene que prestarle el sector de ganados y carnes, ¿no? El sector cárnico. Hacemos una pregunta en donde decimos, bueno, ¿qué estaría dispuesto a hacer usted para evitar la faena de animales para la producción de carne vacuna? Ahí, si ve la barra de abajo, dice casi 6 de cada 10 personas, ¿sí? 56% dice, no pienso hacer nada, ¿sí? Pienso seguir consumiendo carne vacuna. Es como que, bueno, el tema de la culpa no entra ahí, ¿no es cierto?, como factor. Pero hay un 30% de nuestra población que dice, estaría dispuesta a comer menos carne y reemplazarla por alimentos de origen vegetal. Un 30%, ¿sí? Está bastante alineado con ese grupo flexitariano que yo le mostraba al principio. Hay además un 8% que está dispuesta a abandonar el consumo de carne. Ahí entran los veganos, vegetarianos, ¿sí? Hay un porcentaje similar al que les mostraba, entre un 5 y un 6%. Y hay otras acciones que la gente está dispuesta a hacer, que si se ve ahí, unirme a una ONG que defienda los derechos de los animales, ir a marchas de protesta contra el consumo de carne, bueno, participar en movimientos veganos.
esto es un 6% en total, pero es importante también porque es gente que está amplificando este mensaje en contra de la carne a través de distintas acciones, ¿no? Y muchas de ellas en las redes sociales. O sea, esto es un dato bien contundente y insisto, que la cadena de ganados y carnes tiene que prestarle mucha atención. Y cuando uno lo traduce esto en un escenario de marketing, uno dice, bueno, hoy cambia lo que se conoce como el embudo de marketing. Y hago acá un paréntesis. ¿Qué es el embudo de marketing? Imagínense un mercado, ¿sí? Argentina, con todo su... con toda la gente, 45 millones de habitantes. Bueno, de ese mercado potencial, que toman conciencia de un producto, que pueden llegar a manifestar interés, que pueden decir, bueno, me interesa, considero comprarlo, lo evalúo, lo compro, ¿no? Es como un embudo. Entonces después, bueno, de esos 45 millones, verdaderamente, ¿cuántos terminan siendo consumidores de carne? ¿Por qué digo que cambia este embudo? Antes, la carne prácticamente se heredaba. Cuando arrancó el IPCBA, yo me acuerdo, hicimos un trabajo en su momento con la consultora Gallup, cuando uno analizaba a nivel de población y a nivel de hogares, la gente que consumía carne vacuna se encontraba entre el 97 y el 99%, según tome uno u otro indicador. O sea, la carne prácticamente se heredaba, ¿sí? El consumo de carne no había que evaluarlo o elegirlo. No había mayores contraindicaciones que la cuestión económica, ¿sí? Había confianza en la carne, ya les digo la cantidad de gente que consumía el producto, y la competencia era más o menos visible. ¿Qué pasa hoy? Bueno, hoy hay muchas interferencias, ¿sí? Si yo les pongo este concepto del embudo, hay muchas interferencias para ingresar a este embudo, porque la carne no se hereda, la carne hay que reelegirla, ¿sí? Sobre todo en los consumidores más jóvenes. Se suman a las contradicciones o a los cuestionamientos económicos un montón de cuestionamientos más, ambientales, maltrato, salud, que antes no estaban, ¿sí? Podía haber algún cuestionamiento de salud, pero no estaba en la magnitud en que hoy está. Y en definitiva, no hay confianza en el consumidor, por lo tanto, es difícil que transite ese embudo si no tiene confianza, ¿sí? Parte del marketing tiene que tratar de reconstruir esa confianza que se ha ido perdiendo, ¿sí? El problema es, y termino acá esta primer parte de la charla, en términos de marketing, es que los consumidores no están entrando a ese embudo de marketing, ¿sí? Hay una menor demanda en nuestro mercado doméstico, y la otra es que ese embudo, por esa falta de confianza, es como que va perdiendo también los consumidores que entran a ese embudo, o potenciales consumidores, en el camino se van perdiendo por esa falta de confianza. Entonces, no es como si fuera un embudo, sino que fuera un colador de fideos. Ahí los vamos perdiendo los consumidores y llegan pocos al acto de compra en sí. Este es el problema de marketing que tiene el sector de ganados y carnes en nuestro país. Vamos a ver ahora en esta segunda parte cómo actúa o qué impacto puede tener la pandemia, por un lado, la digitalización, y un poco cómo es el escenario de negocio actual, ¿sí? Uno dice, bueno, ya se venía desde antes de la pandemia con muchos cambios en los valores y en los estilos de vida de la gente, ¿sí? Entonces, por ahí, si uno dice, bueno, la familia como valor o como algo verdaderamente valorado como un valor justamente, ¿no es cierto? Algo que se ve como una aspiración, ¿no? Y generalmente los jóvenes hoy no tienen el mismo sentido de familia que tenían las generaciones anteriores. No digo que esté
olvidado del todo, pero tiene mucho menos valor que para las generaciones anteriores. Y además el concepto de familia es distinto, ¿sí? No el de una familia tradicional de antaño, sino que hoy, cuando uno dice, bueno, ya cuando se discuten cuestiones de género, cuestiones de cómo se percibe la gente, familias ensambladas, en fin, no estamos hablando del mismo, de la misma familia tradicional. Las generaciones más jóvenes han crecido, ¿sí? Sobre todo los centennials, con una agenda mediática en donde se defienden a las minorías, ¿sí? El tema del feminismo hace unos años no existía y hoy de hecho está en la agenda permanentemente. Si nos pasamos a la cuestión más de animales, toda la cuestión del especismo o antiespecismo, esa discusión actual, tampoco estaba y hoy está. Bueno, cuestiones que tienen que ver con el cupo translaboral, la ley del aborto, bueno, todas estas cuestiones que han mamado, por decirlo de alguna manera, las generaciones más jóvenes, han crecido en estas discusiones y eso significa cambios de estilos de vida. A la derecha tienen un claro ejemplo, y lo hablábamos con Jorge al principio, la cuestión de lo inclusivo o no inclusivo, y años atrás, y no me voy muchos años atrás, hubiera parecido algo exótico al menos, que un carnicero ponga este cartel, ¿no es cierto? Hablando de asade, de vacíe, de osobuque. Bueno, esto está dando vuelta, hay que tenerlo en el radar, porque si uno pretende tener y llegar a los segmentos más jóvenes y que van detrás de estas defensas de lo más inclusivo, hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo está cambiando la tecnología nuestras vidas y más aún, digamos, después de la pandemia, ¿no? Con la pandemia encima? Antes las audiencias eran mucho más pasivas, ¿sí? Cuando uno decía, bueno, a ver, el consumo de información, ¿por dónde pasaba? Y pasaba por leer el diario o pasaba por escuchar radio, ver televisión, y ahí era una actitud mucho más pasiva. Hoy en día hay el celular, sobre todo, ese aparatito que nos sigue a todos lados y forma parte de nosotros. Hoy las audiencias tienen una actitud mucho más activa al consumir información, al compartir información, al interactuar en las redes sociales, y eso va cambiando muchas veces y va jugando en cómo se van formando la imagen de los sectores, de las marcas, de los productos, etc. Hoy hay un consumidor, y esta es una palabra que la habrán escuchado por ahí muchas veces, un consumidor más empoderado, con mucho más poder, ¿sí? Ahí yo les muestro a la izquierda un dato de un estudio que hizo Kantar, ¿sí? Donde prácticamente 8 de cada 10 centennials, ¿sí? De 18 a 25 años, creen que pueden hacer alguna contribución de índole personal para modificar algún aspecto ambiental, ¿sí? Y a la derecha, simplemente paso un posteo que hizo Connie Isla, que es una influencer pro vegana, pero a lo que voy es, cuando uno dice, bueno, digamos, ¿cuántos siguen detrás de ese mensaje y cuántos le gusta ese mensaje y cuántos lo comentan, lo postean? Y las redes sociales lo que hacen es eso, es decir, el empoderamiento muchas veces de los consumidores o los usuarios tiene que ver justamente con mostrar sus opiniones y expresarse a través de las redes sociales. Y bueno, ahí es donde entra también a jugar cómo esto puede influir en la imagen de la carne vacuna y de otros productos cárnicos también. Cuando decimos, bueno, y cómo juega también la tecnología en los más jóvenes, lo que han hecho los celulares es, de alguna manera, en los centennials hoy ya no, que también se los denomina nativos digitales, porque han crecido prácticamente con el celular y con las redes sociales, con internet, han venido con eso bajo el brazo. Prácticamente no hay una distinción entre el mundo real y el mundo virtual, con lo cual todo lo que consumen en el mundo virtual lo absorben
y le sirve para formarse opinión de un montón de cosas. Generalmente se dice que el celular lo que hizo fue alejar de alguna manera a los adolescentes de los adultos y los ha acercado cada vez más a sus pares, ¿sí? A sus compañeros de colegio, si estamos hablando de adolescentes, o a sus pares de comunidades, ¿sí? Hoy los más jóvenes participan en comunidades digitales o tribus, porque tienen distintos intereses, distintos pasatiempos, distintas aficiones, y entonces, claro, todas las opiniones que se comparten y se difunden en estas comunidades digitales o tribus tienen una elevada influencia en la formación de opinión de los más jóvenes. Esto no estaba antes, ¿sí? Es un fenómeno nuevo, y bueno, cabe la necesidad de estudiarlo en profundidad para entender después por qué de golpe y porrazo, cuando nada hace prever, un chico de 12 años dice, no quiero comer más carne. ¿Sí? Bueno, mucho tiene que ver con estas cuestiones, ¿sí? Con la incidencia que hoy hay en cómo la tecnología cómo ha modificado el proceso de formación de opiniones. En esta historia tiene mucho peso también, yo les decía, los pares o las comunidades digitales o las tribus. Tiene mucho peso también una figura que es la figura de los influencers, ¿sí? Connie Isla, les decía, es una influencer pro vegana, y el peligro es cuando muchos jóvenes recurren a los influencers en búsqueda de consejos, ¿sí? El peligro es cuando en manos de los influencers hay o mala información o hay desinformación, ¿sí? Entonces, cuando de una manera muy liviana se pone visualmente esa igualdad, ¿sí? Ganadería es igual a ecocidio, el peligro está ahí, ¿no es cierto? El peligro está que quien consume estos, digamos, este tipo de información o estas posturas, la tome como verdadera, como válida, y bueno, termine definiendo esas conductas alimentarias que yo les mostraba al principio, ¿no es cierto? No solo hablamos de influencers, sino que las redes sociales también lo que hacen es amplificar todo aquello que salga de celebrities o famosos. Entonces, cuando Nicole sale y dice, si no comiéramos animales no habría pandemia, bueno, muchos jóvenes consumen, porque son seguidores de famosos, y consumen esa información, independientemente si la chequean o no, o si tienen una instancia de validación. Simplemente como confían y siguen a un famoso, terminan aceptando esas verdades que muchas veces son, o la mayoría de las veces son infundadas. Entonces, esto también forma parte de esta cuestión e incide en la formación de la imagen de la carne, ¿no? Insisto, lo reitero, carne vacuna, pero los otros productos cárnicos tienen las mismas problemáticas que tiene la carne vacuna. Lo mismo cuando una celebridad como Moria, prácticamente ya yéndose al extremo, ¿no? Es decir, bueno, hablando ya de vejefobia y interactuando, o terminando casi una cuestión de INADI prácticamente, ¿no es cierto? Como victimizando al colectivo más fundamentalista desde el consumo. Hay otro elemento, y también lo pongo acá, lo comparto con ustedes, que es el tema del veganismo. No solo entra por la cuestión alimentaria específicamente, la idiosincrasia vegana está trasladándose a otras actividades, ¿no es cierto? El tema de la moda, el tema de los cosméticos. Fíjense ahí, cuando una modelo posa con ropa vegana, bueno, está pasando un mensaje, insisto, que va más allá de la alimentación, ¿no? Y cuando uno analiza el escenario internacional, y bueno, no es solamente Paul McCartney cuando viene y promueve el lunes sin carne, o otras celebridades así a nivel internacional, que tienen que ver con la música. Bueno, esto trasciende también distintas
distintas actividades. En el deporte hay mucha gente, ahí lo pongo el ejemplo de Hamilton, bien para los fierreros, donde uno dice, bueno, esta persona tiene un poder de influencia enorme y le está jugando en contra de la carne, ¿sí? Cuando decimos que el Real Madrid, uno de los principales equipos de España, está haciendo una alianza con una empresa que promueve la alimentación de sustitutos cárnicos con alimentos de origen vegetal, bueno, hay muchas tendencias que van llegando a promover lo vegano desde distintos puntos de vista o distintos enfoques, ¿no? Acá les agrego otro, que antes no existían, insisto, cuando uno dice, bueno, pandemia, mucha gente se volcó, entre otras cosas, al streaming y a Netflix como uno de los principales ganadores de la pandemia. Resulta que Netflix es uno de los principales difusores de documentales que van en contra del consumo de carne, ¿sí? Ya sea por cuestiones que tienen que ver con salud, o por la cuestión ambiental, o el maltrato animal. Y bueno, va como en forma anexa a los mensajes que le llegan a la gente a través de las redes sociales, ¿no es cierto? Bueno, el tema de estas plataformas también le juegan en contra. Hay también una creciente politización de estas cuestiones, ¿sí? En algún momento el instituto tuvo que salir a defender a la cadena de ganados y carnes cuando tanto de parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que promovió el lunes sin carne, como del Ministerio de Ambiente a nivel nacional, que promovía los lunes verdes. Bueno, desde el instituto se salió, digamos, con una defensa muy, muy importante de que los argumentos se caen cuando uno va a la evidencia científica de lo que es la sustentabilidad de nuestra carne. Hay mucho para defender, ¿no es cierto? Y digamos, hay un valor de sustentabilidad que muchas veces no se pone en juego y hay que hacerlo, hay que resaltarlo, ¿no? También la posibilidad de proyectos de modificar o hacer obligatorios menú veganos en restaurantes. Bueno, esto es todo un proceso, la quita de la carne del menú escolar. Bueno, hay distintos procesos que se han ido dando también en otros países del mundo que están llegando de a poco acá también. Esto ya lo estamos viendo día a día. Entonces, yo digo, las redes sociales terminan siendo esto, ¿no es cierto? Donde del lado izquierdo uno encuentra aquellos que son detractores de los productos cárnicos, y del lado derecho están las posibilidades que se abren desde que el sector participe también en las conversaciones en las redes sociales y empiece a equilibrar un poco más este desbalance, ¿no es cierto? Si el sector se queda cruzado de brazos y no hace nada, obviamente esta tendencia que les vengo marcando de menor consumo de carne se va a profundizar. El instituto ha tomado nota de esta historia, está participando en redes sociales, está conversando, está trabajando con influencers, está trabajando con referentes de salud. Ahora les voy a mostrar también algunas cuestiones, pero como primer mensaje, la importancia de tomar nota de lo que está pasando y participar con mensajes adecuados en las conversaciones. Para ir terminando esta segunda parte, les quiero, más allá de todo lo que les vengo comentando, algunos hablan de que estamos viviendo tiempos confusos, ¿sí? Que la pandemia ha venido a agregar más confusión a todo nuestro día a día, ha agregado incertidumbre, ha agregado angustia, ansiedad, etc. Y lo que les quiero mostrar, a ver si corre un video en donde algunos sacan o terminan sacando provecho de estos tiempos confusos, ¿no? Vamos a ver si le puedo mostrar este video, a ver si corre. Es un video que dura 1 minuto y medio más o menos. Ahí va, ¿eh? Se pregunta si esto es
casa o en el trabajo. Sophie se dio cuenta que le gusta ver el perfil de Marco, más de lo que le gusta salir con Marco. Esteban hizo una masterclass de violín, pero no está ni cerca de volverse un maestro. Jorge compró un libro sobre el cambio climático, pero se lo enviaron por avión, envuelto en plástico. Ahora está confundido. Juan participó en una conversación cara a cara. No puede poner mute, no puede apagar la cámara, huir, ni tampoco ir al baño. Está confundido. Carol quiere ir a la oficina, pero también necesita trabajar en pijama. Frank y Sarah por fin tuvieron un bebé, y ahora todos les preguntan cuándo tendrán el próximo. ¿Qué tiene de malo este? Gabriel sabe que ahora debe estornudar en su codo, pero ahora todos saludan chocando el codo. Está confundido. Son tiempos confusos. El momento perfecto para probar un Whopper vegetal de Burger King. Hecha sin carne, que sabe a Whopper. Bien, está clarito que en estos tiempos de confusión y sumándose a todas las cuestiones que yo les venía comentando, empiezan a aparecer a la cadena o al sector cárnico, le empiezan a aparecer competidores extra sector. A nivel internacional, bueno, está esta campaña de Burger, pero a nivel local también empieza a aparecer, ¿sí? Cuando decimos que el dueño de Mercado Libre empieza a invertir en startups que van impulsando lo que son sustitutos a la carne y van creciendo y van demostrando evolución positiva, bueno, esto va apareciendo como un competidor extrasector que antes no estaba. Y lo hacen con un marketing inteligente, ¿no es cierto? Porque no plantean simplemente una sustitución de, bueno, dejar la hamburguesa tradicional y andate a una hamburguesa elaborada en base a productos de origen vegetal, sino que están hablando de cambios en estilos de vida, algo lo que yo les mostraba al principio, ¿no es cierto? Entonces, me parece que hay que tomarse en serio también esta cuestión que antes no estaba y hoy empieza a aparecer. En el instituto hicimos algunas preguntas relacionadas a este tema de la carne sintética, mal llamada carne sintética, insisto. Pero fíjense, en los más jóvenes, en el grupo de los centennials, un 27% dice, a mí en realidad no me causaría una confusión si hablamos de carne sintética, no estaría confundido. Y así como hay una menor confusión de los centennials respecto al uso de ese término, los centennials estarían mucho más dispuestos a comprar este tipo de producto alternativo. ¿Sí? Fíjense, un 23% de los centennials del país estaría dispuesto a comprarlo, versus un 8% de la gente de más de 50 años. O sea, hay una apertura mental también de los más jóvenes cuando estos productos, que supuestamente vienen a solucionar todos los problemas que tiene la carne tradicional, empiezan a aparecer en el mercado. Entonces, dejo planteado por ahora esto. Me parece que el sector de ganados y carnes tiene que trabajar primero una batalla legislativa, de decir, bueno, aquel producto que no tenga ningún ingrediente de origen animal no puede llamarse carne, ¿sí? Hay experiencias en algunos estados de Estados Unidos, ¿sí? en Texas, y bueno, nuestros vecinos los uruguayos también han trabajado con esto. Me parece que en la agenda legislativa de Argentina el sector agropecuario debe pelear fuerte por esta historia, ¿no? Es decir, defender el derecho a usar carne para productos cárnicos solamente. Quiero entrar en la última parte de la charla, un poco mostrándole los desafíos y oportunidades que se le presentan al marketing de carnes, ¿no? Resaltar esto, hoy nuestro destinatario de acciones de marketing es un consumidor mucho más complejo
que lo que podía ser el destinatario de acciones de promoción hace unos años, ¿no? El rol de la mujer, no digo que fuera lo correcto, pero estaba muy centrado hace muchos años en lo que era el ama de casa, ¿no es cierto? Y uno tenía que pensar, bueno, ¿cómo le vendo a Doña Rosa, ¿no es cierto? ¿Cómo convenzo a Doña Rosa de que consuma carne vacuna, que compre carne vacuna? Y hoy en día, una millennial, una mujer millennial en Argentina, bueno, tiene el rol de ama de casa, pero es un rol distinto porque además se acompaña de otros roles, ¿sí? Desde tener una profesión, desde tener intenciones en usar su tiempo en aficiones, en cosas que le gustan, en cosas que le hacen tener un buen bienestar, etc., ¿no? Y entre esas cuestiones puede también, en estos roles y en estos comportamientos, puede definir no comer productos cárnicos. Como primer cuestión, y yo les hablaba mucho de las redes sociales, lo que yo estoy viendo como oportunidad en las redes sociales, primero, las redes sociales, cuando uno las menciona, no son un todo homogéneo. Hay distintas plataformas que, como les muestro acá, son usadas de manera distinta según los segmentos etarios. Los más jóvenes consumen y usan muchas plataformas, mayor cantidad de plataformas sociales que los más grandes. Y en estas plataformas conversan de distintos temas, de la misma manera que sucede en la vida real. O sea, no es lo mismo lo que uno conversa en un café, en una tribuna de un estadio, o en un congreso, ¿sí? En un pasillo de un congreso, en un break. En las redes sociales, una persona por ahí aborda distintas temáticas y conversa de distintos temas y muestra interés en distintos tópicos en alguna red, y en otra red se comporta de una manera totalmente distinta. Entonces, si hay algo que permite las redes sociales, es la posibilidad de llegar con mensajes muy distintos y manejar muy bien la segmentación. Como pongo acá, la podemos usar para mandar cumbia, ¿sí? Vincular al tema de carne con una preferencia musical, o podemos tratarla casi como si fuera sushi, ¿no es cierto? Es decir, me parece que las redes sociales permiten un mismo producto manejarlo de manera distinta en las distintas plataformas sociales, apuntando a una segmentación. Eso como primer concepto de marketing y uso digital de las redes, ¿no? El otro digamos, consejo es, las generaciones, sobre todo las generaciones más jóvenes, son visuales, ¿sí? Tienen muy poca capacidad de atención, viven prácticamente haciendo un surf en las redes sociales, y entonces es importante trabajar mucho lo visual, ¿no? Más allá de que, como dice ahí, la mayoría de nosotros procesamos todo de manera visual, vivimos, soñamos, recordamos en formato visual, ¿no? Fíjense, dice, nuestro cerebro procesa 60.000 veces más rápido la imagen que el texto. Si hay poco tiempo para captar la atención, tenemos que trabajar mucho lo visual. Lo visual y lo que se denomina omnicanal, es decir, llegar a través de las distintas plataformas sociales, como les decía. A lo que está a la izquierda es un ejemplo del organismo que promociona la carne en Canadá, ¿sí? Haciendo retos o challenges, en el caso de la red TikTok, ¿sí? Apuntándole a los más jóvenes. Fíjense, tienen la misma visión que estamos teniendo nosotros, de que hay que apuntarle a la generación más joven, porque es donde se está teniendo más merma de consumidores. El otro tema es, yo les decía, la importancia de tener, por un lado, evidencia científica para desmentir o echar por tierra lo que se pueda llegar a decir desde movimientos activistas, ¿sí? Fíjense, ahí hay un dato que se tira desde el Lunes Sin Carne Argentina, ¿no? Un video que han hecho en donde la ganadería y productos derivados animales se le está prácticamente cargando el 51% de los gases de efecto invernadero. O sea, es un dato totalmente inexacto. Y lo importante es, bueno, tener la evidencia científica del otro lado de la campana, o la otra campana, pero además hacerla entendible para el consumidor. Si cuando uno habla de emisiones de gases de efecto invernadero,
A mí me pareció, por ejemplo, interesante este ejemplo de Interport, que es una de las interprofesionales de España, y muestran, por ejemplo, cuando se habla de emisiones de gases, se las tangibiliza, decirle, mira, el consumo de carne anual de una persona equivale a una emisión de 400 kilos de equivalente dióxido de carbono. Cuando hablas de un vuelo Roma-Bruselas, un vuelo ida y vuelta, está hablando de más emisiones. Entonces, no solo tener la evidencia científica de estas cuestiones, sino hacerlas más tangibles o más fácilmente entendibles para la gente. Trabajar con influencers, así como hay influencers del otro lado, trabajar con marketing de contenidos en manos de influencers, en un formato entendible. El instituto está trabajando con Cormillot, con el doctor Cormillot, con el doctor Jorge Tartaglione, para defender a la carne desde el punto de vista de la salud, y como muestro ahí, con un formato más bien entendible y sobre todo para los más jóvenes. Lo mismo si uno tiene que rebatir la cuestión de maltrato animal, es decir, bueno, tenemos la evidencia científica de que hay un protocolo de bienestar animal para feedlots, por ejemplo, que ha financiado el IPCBA. Como hay muchos jóvenes que le prestan mucha atención por un lado a influencers y por otro lado no le prestan atención a las publicidades, hay que trabajar con influencers. Les pongo a la izquierda un ejemplo del Beef Checkoff de Estados Unidos, que es el organismo que promociona la carne en USA, en Estados Unidos, que se asoció con influencers, con chefs, con un grupo de chefs. Y si se fijan ahí, digamos, el impacto que ha tenido esta campaña, 3,4 millones de visualizaciones. 3,4 millones de visualizaciones. O sea, para que dimensionen lo que significa cuando se pueden hacer las cosas bien desde las redes sociales, ¿no? A otra escala, hay acá un ejemplo del IPCBA, también con buen alcance en términos, por ejemplo, de likes o de comentarios que se tienen trabajando con algún influencer a nivel local, ¿no? Reitero, son otras escalas, pero en la misma línea de trabajo, ¿no? Cuando uno escucha a mucha gente, inclusive mucha gente adentro del sector agropecuario, que dice, bueno, sí, nuestro problema es por el veganismo y estamos perdiendo mucha gente, muchos consumidores con los veganos y los vegetarianos, y muchos plantean por ahí salir al choque con los veganos y los vegetarianos. En el instituto tenemos en claro que esto no debe ser así. Nosotros hicimos focus groups, testeando posibles estrategias de marketing, yendo al choque con el colectivo vegano o vegetariano, como es el ejemplo de la derecha, ¿no? Dice, ¿te sentís incómodo en esta reunión? Reitero, estos son bosquejos o maquetas publicitarias que testeamos en focus groups. Y los testeamos con veganos, vegetarianos, flexitarianos, carnívoros. Y el de la izquierda es una promoción de la carne, pero hablándole más al consumidor desde lo positivo, no confrontando con veganos o vegetarianos. Los focus group dicen, no hay que polemizar, no hay que entrar en debate, hay que ir siempre por la positiva, y por la positiva, también, habiéndola testeado en focus groups, la carne para los jóvenes tiene algunas oportunidades de promoción o de difusión. Toda la cuestión de el boom de las hamburguesas o todo lo que significa una nueva forma de consumir hamburguesas, el ritual también del asado, que ese no pierde potencia, sigue estando, todo lo que significa unir lo que puede llegar a ser las ventajas nutricionales de la carne con la actividad deportiva. Los jóvenes hacen mucho deporte, y toda la cuestión del fenómeno gastronómico, ¿sí? Que ha explotado en los últimos años, las novedades, por ejemplo, nuevos cortes o nuevas formas de consumir algunos cortes o con otros nombres, en fin, hay un segmento muy foodie que está dispuesto a consumir y aceptar ese tipo de promociones, ¿no? Después hay algunas cuestiones también de marketing. Yo siempre digo, es muy distinto si la carne está
prácticamente muda y sin expresarse, que es lo que puede ser un pedazo de carne cruda, o si ese mismo pedazo está en el marco de una experiencia. Hoy los más jóvenes son consumidores de experiencias, ¿sí? Si lo pasamos al ejemplo del café, yo siempre pongo el ejemplo de Starbucks. El éxito de Starbucks pasa por la experiencia que venden. Y bueno, a veces parecen cuestiones muy básicas, pero cuando desde una carnicería o desde un restaurante se promocionan estas cuestiones, insisto, una cosa es hablar de carne cruda y otra cosa es hablar de experiencias. Hay que educar la posibilidad de informar al consumidor está siempre abierta porque hay mucho desconocimiento del producto. A pesar de ser un país carnívoro, la gente y la gente joven no conoce la totalidad de lo que significa el producto. Dos ejemplos, desde una despostada, una carnicería, transmitiendo digamos, historias de Instagram, y el de la derecha, un ejemplo de un frigorífico de la zona de La Plata, de Frigolar, bueno, educando a la gente también del tema del envasado al vacío, ¿sí? Y usando el video, como les decía, porque es el formato audiovisual más recomendado, ¿no? Los paso a otra cuestión también de lineamientos de marketing. Esto es un ejemplo de una parte de una campaña que ha hecho el IPCBA en China, ¿sí? El instituto no solo contribuyó en su momento a la apertura del mercado, sino que ha ido consolidando paso a paso la imagen de la carne argentina allí. Y bueno, la sociedad china y los más jóvenes son muy... les gusta mucho todo el tema de entretenimiento y juegos digitales. Lo que se preparó específicamente para esa campaña fue todo un entretenimiento digital, ¿no? Un juego interactivo que contribuyó a generar la imagen del producto carne argentina. Yo les mostraba recién la necesidad de que el sector de ganados y carnes encare la cuestión legislativa por el tema del nombre, del nombre carne, y pelee que no se pueda llamar carne a la carne sintética o carne de laboratorio, como quieren impulsar algunos. Y acá les traigo un ejemplo de ProVacuno también, que es una organización que reúne digamos, a distintas asociaciones que promueven el consumo de carne vacuna en España. Y ellos organizaron un concurso para buscarle nombre a esta carne artificial o pseudocarne o carne trucha, que no se sabe bien cómo debería llamarse. Lo tomaron con humor, hicieron un concurso en las redes sociales, y bueno, el nombre que ganó fue Verduesa, ¿sí? Pero también ahí tienen algunos nombres que propuso la gente, ¿no? Desde la hamburgueta, la hamburguesoide, la londinesa, porque fue creada en Londres, la nianemia. Bueno, fue un poco esta batalla comunicacional, si se quiere, con un toque de humor, pero estuvo interesante también porque hizo participar un montón de gente en un concurso, ¿no? Hay que también tener en cuenta, y tiene que ver esto de los cambios en los estilos de vida. Muchas veces uno dice, bueno, capaz que los mismos estereotipos que funcionaban en algún momento, hoy ya no funcionan más, ¿sí? Y en el caso de la carne, estamos comprobando que si hay un territorio que era un territorio exclusivo de los hombres, que era la parrilla, hoy en día ya no es más exclusivo, porque hay muchas mujeres que se están volcando a la parrilla, y hay inclusive un grupo que está en las redes sociales también muy exitoso, mujeres asadoras, que es un ejemplo de lo que les estoy contando, ¿no es cierto? Entonces, simplemente un ejemplo. Hay que tener en cuenta esta cuestión de romper con los viejos estereotipos, las historias que se usen para comunicar o para realizar marketing, tienen que sentar bases en las nuevas, como pongo ahí, ¿no? En las nuevas masculinidades y nuevas feminidades. Los más jóvenes lo tienen muy, muy en cuenta. Yo, para ir terminando, también les quisiera dejar como esta idea final, ¿no es cierto? Es decir, si hay algo que uno está viendo con estos cambios en los estilos de vida, es que los mercados se segmentan cada vez más, cada
cada uno de nosotros participa en distintas comunidades digitales, como decía, con distintos intereses. Capaz que nos sacamos una camiseta y nos ponemos otra, y al mismo tiempo estamos interactuando con cuestiones laborales, con cuestiones personales o cuestiones familiares, y cuestiones de gustos y preferencias, ¿sí? Y me parece que el desafío de la carne no es solo defenderse de los ataques, ¿sí? O los cuestionamientos que yo les fui mostrando, sino también tiene que pasar, dicen que la mejor defensa es el ataque, ¿no es cierto? Entonces, me parece que lo que hay que hacer es construir valor, como hacen otros productos, otras marcas agroalimentarias, construir valor desde las emociones, ¿no? Y respetando muchas veces que si bien hay diferencias y si bien hay intereses y preocupaciones específicos, creo que la carne puede meterse en esas conversaciones respetando estos intereses. Entonces, ahí está el verdadero desafío, más allá de defender a la carne de los cuestionamientos que está sufriendo, ¿no? Eso me parece que es el mensaje que tiene que quedar al final. Yo creo que bueno, eso es un poco digamos, las cuestiones que yo tenía para compartir con ustedes. Espero que por lo menos nos deje pensando. Y bueno, desde ya nuevamente agradecer la invitación del Ministerio y la posibilidad de, como digo, ¿no? De compartir estas ideas y estas visiones con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adrián. Coco, hay dos personas con la mano levantada. Sí, desde ya a disposición, si hay preguntas, respuestas, con gusto intercambiamos. Daniel. Voy a dejar de compartir, ¿sí? A ver. Ahí está. Daniel Colazo. Francisco Sbrum, ahí también le permitimos que... Ávile Crespo, a ver, levantó la mano. Sí, están muteados, ¿no? Están apareciendo muteados aquí. Ahí se están desmuteando algunos, ¿sí? Hola. Ahí está Joaquín, exacto. ¿Puedo preguntar? Sí, señor. Buenas tardes. Muy interesante la charla. Hago una consulta, Adrián. Gracias. ¿Ustedes tienen medido el consumo de carne en el país? Me imagino, bueno, es una cuestión por algo lógica, es mayor en el interior que en Buenos Aires, ¿no es cierto? Que en Cava o en el conurbano. ¿Eso lo tienen medido? Sí, nosotros tenemos en el monitor de consumo que mencionaba, que lo hacemos cada 2 meses, vamos preguntando, bueno, cómo se modifican frecuencias de compra, cantidad de carne adquirida, etcétera, ¿no? Y hay diferencias también así, como decía, por niveles socioeconómicos, por segmentos etarios. El instituto tiene esa posibilidad de ir midiendo. Lo que te puedo decir que en líneas generales el consumo de carne en Argentina es por ahí más democrático de lo que se piensa, ¿no es cierto? Cuando digo democrático uno no encuentra tantas diferencias en términos cuantitativos. Sí, lo que puede llegar a encontrar es diferencias cualitativas, ¿no es cierto? Cuando vos decís el nivel socioeconómico más elevado, por ahí te consume obviamente cortes más caros, y los niveles socioeconómicos más bajos, o las zonas territoriales con menor poder adquisitivo, invariablemente se van a cortes más económicos, ¿no es cierto? Pero sí, eso el instituto lo va midiendo, más allá del dato que se va construyendo siempre de consumo aparente, donde vos vas restando la producción, digamos, del periodo por lo que se va exportando, ¿no es cierto? Pero sí, el instituto eso lo va midiendo. Lo decía al principio, si me preguntás por el segmento más carnívoro, más tradicional, la sustitución se va dando por pollo. La pelea más económica
la está brindando el instituto en la carne, digamos, con el pollo, ¿no? Está bien. Y siguiendo la pregunta, en cuanto a la promoción, el instituto hace lo mismo en todos lados? ¿Es indistinto o pone más énfasis, vuelvo a repetir, Buenos Aires, conurbano, etcétera? Sí, lo que pasa que por lo que mostraba y la incidencia que tienen hoy las redes sociales, ¿sí? El tema más que nada pasa por las redes, entonces uno tiene que pensar ahí de cómo ir llegando y cubriendo estas distintas expectativas de la gente en función de sus intereses. Entonces, en alguna red social vos tendrás que resaltar más las cuestiones que tienen que ver con la salud, porque si me preguntás desde lo estratégico, y algo mostré con esas publicidades, ¿no? No tiene mucho sentido que el instituto vaya hoy en día a tratar de convencer a un vegano o un vegetariano que no va a cambiar su opinión. Sí tiene que ir por el segmento flexitariano, y si vos decís, bueno, el segmento flexitariano es el que por ahí cuestiona más a la carne por el tema salud, bueno, entonces vos tenés que trabajar con influencers, con autoridad y credibilidad para resaltar esas cuestiones desde el punto de vista de salud. Cuando vos decís, pensás en la cuestión más económica, por ahí decís, bueno, yo trabajo recetas que no digan que la carne es barata porque iría en contra de lo que la gente piensa, ¿no es cierto? Pero sí podés vos promocionar a través de las redes sociales recetas con algunos cortes económicos y darle alternativas a la gente de decir, bueno, cambie un corte por otro. Esto está relacionado con la primera pregunta, ¿no? Del poder adquisitivo y los niveles socioeconómicos o la cuestión territorial. Pero nos estamos manejando mucho con las redes y ahí sí tratamos de aprovechar, bueno, en algunas redes capaz que es, digamos, Facebook, por ejemplo, es más para conectarte con la gente. Instagram por ahí es más para inspirar a la gente. Entonces también ahí cambian los mensajes. Los influencers, no es lo mismo trabajar con macro influencer o con micro influencer porque vas a llegar a más o menos gente. Estamos entrando mucho en la cuestión de redes sociales sin descuidar el público también más grande, ¿no? El instituto está trabajando con distintas publicidades no tradicionales, en radios, en algunos programas de televisión, te menciono uno, La Peña de Morphy, en donde ahí el destinatario de la acción por ahí ahí sí es un público más tradicional, de más edad, ¿sí? Pero bueno, tratamos también en función del problema de marketing que mencionaba al principio, priorizar dónde poner los recursos, ¿no? Y las redes hoy son determinantes, hay que estar en esas redes. Adrián, yo quisiera agregar un poquito, en base a la experiencia de promoción en el exterior, básicamente en China, donde trabajamos con las redes, directamente con WeChat y ese tipo de redes. Recuerdo bueno, lo que decía Adrián de los influencers, o bueno, ahora se llaman KOL, Key Opinion Leaders, que en China se usan mucho, y yo recuerdo que yo estaba explicando en una de los viajes que hicimos con Sergio Rey, y Ulises Forte, en ese momento presidente del instituto, y yo estaba explicando cómo tratar la carne argentina envasada al vacío, que hay que sacarla, dejarla estar. Y bueno, escuchen lo que voy a contar, pero lo voy a contar muy rápido. 24 millones de clics tuvo es una bestialidad. Y después, en un momento en línea, había más de 1 millón de personas mirando continuamente en línea lo que veníamos diciendo y, por supuesto, no me seguían a mí, seguían al influencer, que era la persona que habíamos contratado para que hiciera eso. Por eso, Adrián remarca la importancia de las redes sociales. Cada vez son más importantes, ¿no? Pero bueno, quería compartir esa anécdota de la cantidad de millones de personas que habían cliqueado las cualidades de la carne argentina, ¿no? Gracias, Jorge. Daniel Colazo.
Sí, si enciende su micrófono puede hablar tranquilamente, puede preguntar directamente. Daniel, Ok. estás habilitado tenés que abrir el micrófono, si no, pasamos al siguiente, Francisco Asbrum. Martín Bruso. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Martín. Sí, se escucha ahí, sí, sí. Fuerte y claro, dale. Sí, bueno, la pregunta es ¿cómo viene creciendo en el país el consumo de las carnes provenientes de feedlot, que por su característica de terneza, bueno, creo que el público las prefiere, pero tienen un costo más alto, ¿no es cierto? Y también las carnes envasadas al vacío. ¿Qué datos hay? Sí, a ver, la carne de feedlot siempre como que a nivel de preferencia, de gusto del el consumidor argentino y sobre todo de los grandes centros de consumo, siempre va prefiriendo cada vez más la carne de feedlot, porque lo que le ha dado la carne de feedlot es más homogeneidad y más terneza, y quizás se ha resignado algo de sabor cuando uno piensa en la carne más tradicional de sistemas pastoriles, pero la gente ha ido poniendo por encima de sus exigencias la terneza. Entonces, la gente, la carne de filo tiene mucha aceptación en los grandes centros de consumo. Eso no quiere decir que la gente sepa que es carne de filo, porque nosotros le hemos preguntado muchas veces, ¿no? Bueno, si sabía distinguir la carne de filo de la carne de sistemas pastoriles, y muchas veces hay un desconocimiento. Pero, digamos, sin conocimiento se prioriza la carne de filo, que sí ha ido creciendo en la demanda, ¿no es cierto? Y en los grandes centros de consumo. La carne envasada al vacío por ahí tiene, desde la percepción de la gente, todavía algunas limitaciones, porque yo les mostraba ahí el ejemplo de Frigolar, de La Plata, mostrando un poco o educando al consumidor, ¿no? Mucha gente tiene algún prejuicio de que ve el color de la carne y que eso le causa como bueno, algún rechazo. Y uno, el instituto en algún momento inclusive hasta ha hecho folletos también para mostrar que la carne envasada al vacío, cuando uno la deja airear y permite los fenómenos de oxidación normales, recupera el color típico de la carne, y bueno, no hay alteraciones de sabor, e inclusive bromatológicamente también es muy segura. Así que me parece que hay que superar ahí algunos prejuicios de la gente, y el camino es la educación, ¿no es cierto? Así que yo creo que tiene potencial. Mucha gente, es cierto que en pandemia, en muchas carnicerías empezaron a instrumentarse algunos sistemas de envasado al vacío, y sirvió también para que gente empiece a concientizarse de que es también un producto que puede estar en la agenda, ¿no es cierto? Me parece que tiene potencial, pero hay que manejarlo también con mucho desde la educación, ¿no? Bueno, gracias, Adrián. De nada, Martín. Hay una pregunta de Raúl Arralde. En la aplicación de las distintas estrategias de marketing, quiero saber si se tuvo en cuenta los distintos cortes y las distintas categorías de hacienda. Sí, bueno, a ver, el tema de los cortes, a un ejemplo metí con la cuestión de trabajar los cortes más económicos, poniéndole nombre y apellido a algunas recetas durante el inicio de la cuarentena, cuando la gente tenía más tiempo para cocinar, justamente, ¿no? Que fue un furor al principio. Ahí sí trabajamos con algunos cortes en particular. Cortes que por ahí no tienen tanta salida comercial, también interesa moverlos en los puntos de venta, porque en la medida que uno puede facilitar el movimiento de algunos cortes que tienen poca salida, le facilita a los carniceros todo lo que es la integración de las medias reses. Así que con el tema cortes sí hemos tenido en cuenta algunos cortes en particular. Con respecto a la categoría de Hacienda, lo que siempre ha tratado de hacer el instituto es, ¿cómo decirle?, sacarle el chip que tiene la gente de que la única carne tierna es la de ternera.
¿sí? Lo que queremos es contribuir desde la promoción o desde el marketing la posibilidad de que la gente demande animales más grandes. Hicimos estudios de mercado, hubo un convencimiento de que si había alguna categoría que podía disputarle algún espacio a la ternera, era el novillito especial, y empezamos a hacer campañas de novillito especial, y cuando se empezó a aceitar todo el proceso de exportación, y a la cadena le convenía también que se faenara animales todavía de mayor peso para facilitar la integración con la exportación, directamente pasamos a hablar de carne de novillo, ¿sí? Si ustedes entran, por ejemplo, al sitio Locos por el Asado, que lo deben conocer, hay muchos videos o tutoriales que están auspiciados por el IPCBA, en donde hacen referencia a la carne de novillo, ¿sí? Algún corte de carne de novillo. Bueno, justamente el sentido que tiene es ese, tratar de hacer o motivar desde la demanda que se vayan justamente pidiendo o valorando carnes provenientes de hacienda de mayor peso, ¿no? Joaquín, ¿querías hacer otra pregunta? Sí, disculpe, Adriana, por ahí se me corta la transmisión. No sé si dijo, ¿el 2% de la población mundial es vegana o es en Argentina eso? No, eso es en Argentina, eso es un dato nuestro, ¿sí? Algunos datos a nivel internacional, vos tenés que en algunos países inclusive ya está llegando al 10%, ¿sí? Eso es Inclusive, actual, ¿no es cierto? sí, eso es de ahora. El mercado, y también yo mencioné mucho de los flexitarianos. En un mercado como el estadounidense, por ejemplo, hay datos que te hablan ya de un 43% de flexitarianos. ¿Sí? O sea, gente que aún comiendo carne está buscando disminuir su consumo de carne. Igual a nivel internacional, y Jorge recién mencionaba China, hay como dos tendencias, ¿no? Hay como una tendencia esta de, bueno, de tanta sofisticación y de buscar disminuir el consumo de carne por un lado en mercados como la Unión Europea, mercados como Estados Unidos, y otros mercados que hace poquito descubrieron la carne, ¿sí? China, otros mercados asiáticos, en donde, bueno, ahí lo que prima es, empiezo a tener un poco más de plata en el bolsillo, ¿puedo comer más carne? Me vuelco a la carne, o sea, es como que esas dos tendencias a nivel internacional se compensan, y yo creo que por el volumen, la tendencia de China y los países asiáticos por unos años va a seguir traccionando con mucha fuerza el comercio internacional de carne, ¿no? Podemos quedarnos tranquilos, entonces seguimos produciendo vacas. Exactamente, hay que quedarse tranquilo. Gracias. Quédate tranquilo que la demanda fue claramente superó a la oferta. Eso y se va a acentuar cada vez más. Esto es así, es inevitable y así va a ser. Sí, ahí yo creo que en términos de negocios, yo lo planteé en la charla, ¿no es cierto? Pero hay que seguir muy de cerca a los negocios que hay de los productos sustitutos a la carne, ¿no? Porque detrás de las principales marcas que hoy en día están operando, ¿sí? Como Beyond Meat o Impossible, hay actores de peso importantes, ¿no? Uno dice, está Bill Gates, está Bezos, el dueño de Amazon. Cuando uno ve que empiezan a hacerse alianzas con McDonald's, con cadenas de distribución, bueno, ahí ya pasamos de una situación de un discurso más filosófico, si se quiere, vinculado al veganismo o a la cuestión ambiental, a cuando del otro lado hay intereses económicos fuertes, ¿no? Como yo decía, hay competidores extrasector que te empiezan a disputar espacios en términos de negocios. Entonces, bueno, hay que ver también y seguir de cerca esa competencia, ¿no? Cuando venga con más potencia este interés. Cuando salió Bill Gates y dijo, los países desarrollados deberían comer solamente carne sintética, no lo hace solamente con un objetivo de amor al mundo y al planeta, lo hace porque detrás de esa declaración hay intereses creados en los negocios vinculados a los sustitutos, ¿no? Cuando digo sustitutos, pseudo carne sintética, digo carne originada a partir de productos vegetales o carne de laboratorio, cultivada a partir de células animales, ¿no?
Yo quería hacer un aporte con respecto a esto. En Estados Unidos está creciendo mucho el consumo de este tipo en las cadenas de hamburguesas, básicamente las grandes, digamos, ¿no? O sea, Burger King, McDonald's, White Castle, Five Guys, bueno, ahí está creciendo. Ahora, fíjense ustedes la diferencia. En Canadá hay una cadena de cafeterías que venden sándwich y, bueno, venden hamburguesas también, que se llama Tim Hortons. Esta cadena inicialmente hizo un convenio con Impossible Burger, una de las hamburguesas vegetales, y la pusieron en todas las cafeterías, creo que eran 12.000 comercios o algo así, en todo Canadá. La experiencia duró 4 meses porque empezaron a ver de que los clientes que ellos tenían, o sea, la diferencia de cada uno de los mercados, a pesar de que están tan cerca, Estados Unidos y Canadá, que uno piensa que es lo mismo, Tim Hortons tuvo que dejar solamente en 2 locales en Toronto, pero en el resto, en toda la parte francoparlante y todo lo que es el oeste de Canadá, tuvieron que retirar de la carta del menú todo lo que fuera vegano. Una cosa extraña, a pesar de que en Estados Unidos estaba dando un muy buen resultado, pero en Canadá completamente diferente. Está bien, hay muchos granjeros, es otra idiosincrasia de gente, digamos, no tan población urbana, excepto, bueno, Toronto y Montreal, ¿no? Y Vancouver. Bueno, quería contar eso también. Sí, dos comentarios en relación a lo que mencionás, Jorge. Vos fíjate que acá hace poquito también arrancó Mostaza con NOT, ¿no es cierto? La compañía chilena que está planteando los sustitutos de la carne. Y ahí entraron ya por varios lados, porque no solo es la distribución muy ligada al consumo de los jóvenes, sino que hasta aparecieron con publicidades en las transmisiones de fútbol, de televisión, ¿no es cierto? Esto está entrando, y es cierto lo que decís vos, cada mercado tiene su particularidad, y es necesario partir de un estudio de mercado, o sea, decir, acá va a pasar lo mismo, porque en todo el mundo, y capaz que no, te pasa distinto, y de ahí la importancia de tener estudios de mercado adaptadas a cada realidad, ¿no? Eso para mí es el ABC del marketing, ¿no es cierto? Bueno, hay una pregunta que le voy a contestar yo, Adrián, que habla, Gabriel pregunta, ¿qué hace con respecto al cepo a la exportación? Te voy a contestar como ex vicepresidente del instituto y ex consejero y de haber estado 12 años trabajando dentro de la actividad gremial en el instituto con Adrián, con todos los otros consejeros, con las entidades del campo. El Instituto de Promoción de Carne Vacuna no interviene en cuestiones políticas, sino que es un organismo eminentemente técnico. Esa es la instrucción actual del presidente del instituto, que en este momento es rotatoria la presidencia, en este momento la está ejerciendo Sociedad Rural Argentina a través de Juan José Grigera Naón, el doctor Juan José Grigera Naón. Pero no vas a escuchar que Adrián o cualquiera de los miembros del instituto, consejeros o no, hablen por el instituto con respecto a medidas políticas, que en este caso son respecto al cepo a la exportación, pero hubo otras que no eran cepos, sino que eran cierre de exportaciones o otras medidas que en ese momento no tenían sentido. Con respecto a eso te voy a contestar, pero como secretario de Agroalimentos de la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe y nuestro gobernador, no voy a hacer política con esto no tiene sentido, estamos haciendo gestiones para que el cepo se vaya desactivando. De hecho, en todas las reuniones que podemos pedimos de que se libere la vaca conserva, porque todo el mundo sabe que la vaca conserva es una herramienta eficaz para la renovación de los rodeos, porque al vender la vaca de refugo puedo retener un poco más de vaquillones. Bueno, eso lo estuvimos explicando al nuevo ministro de Agricultura y Ganadería, a Julián Domínguez, y la verdad es que cuando empezamos a hablar con los técnicos, el cepo a la exportación hay que mirarlo muy de cerca, discutir mucho esto. Gabriel, si querés, nos intercambiamos, me venía a ver al ministerio y charlamos al respecto, pero con los niveles de faena que nosotros veníamos, y con los niveles de nacimiento de terneros que teníamos, ya habíamos perdido entre 2020 y 2021, perdimos 1 millón de animales. O sea, estábamos
en una fase de liquidación del rodeo. Ahora estamos en una fase de retención del rodeo. Está disminuyendo la faena de hembras, que van a quedarse en los campos, renovándose el rodeo, y creo que la cuestión pasa porque estábamos pensando en otro récord de exportaciones, pero a costillas del rodeo vacuno y de la producción de carne, y básicamente, porque esto es importante y se lo explicamos también al gobierno nacional, lo que va a exportación no tiene nada que ver, excepto el garrón y el brazuelo que sale para exportación, porque tiene un muy buen valor en China, no tiene nada que ver con lo que es el mercado interno. El mercado interno prefiere un animal liviano, que la exportación no lo prefiere un animal tierno, un animal de 340, 350, 360 kilos, no más de eso. En ese sentido estamos trabajando en eso. Creo que va a haber buenas noticias, porque el ministro nuevo va a tomar algunas medidas, y básicamente a nosotros nos preocupa mucho el tema de la vaca conserva, porque afecta al más vulnerable eslabón de la cadena, que es el criador. Pero por eso lo contesto yo. Gabriel, lo seguimos en otro momento, no tiene mucho sentido esto, pero tampoco estamos de acuerdo con el cepo, lo dijo nuestro gobernador en el momento que se estableció la prohibición de exportar. Estamos por la propositiva y no por la restricción, pero bueno, ya instalada la restricción, tenemos que tratar de ver cómo vamos zafando de este cepo que cada vez es más débil y que casi no existe, digamos, ¿no? Y por otro lado, están hablando, y Cecilia le contestó, que si el colegio va a mandar la presentación. Está en el canal de YouTube del Ministerio de la Producción. Va a estar, no está ahora porque todavía es muy nuevo, digamos, pero va a estar colgado junto con todo el otro ciclo de charlas en el canal de YouTube del Ministerio, para que ustedes puedan verlo en el momento, con tranquilidad, y en el momento que quieran repasar lo que quieran de Adrián, y cualquier cosa se comunican o con el colegio, o con Cecilia, o con Coco, si hay alguna pregunta específica para Adrián, y yo les hago el puente para que él les conteste a través de un correo electrónico. Jorge, disculpame, Sí. agrego algo a lo que explicaste vos, ¿no es cierto? El instituto tiene un rol técnico, ¿no es cierto?, como herramienta de competitividad de la cadena. Siempre lo que hace es generación de información. Yo les mostraba en la presentación de hoy estudios de mercado que realiza el instituto, pero no solo realiza eso, sino que lleva adelante muchísimos proyectos financia muchísimos proyectos de investigación, hace relevamientos de precios, o sea, siempre pone a disposición del gobierno y de las entidades, ya sean entidades agropecuarias o cámaras frigoríficas, todo el conocimiento técnico sobre la mesa, para que después las entidades gremiales, las cámaras, las entidades empresariales y el gobierno traten de tomar las mejores decisiones, ¿no es cierto? O sea, eso con respecto a la aclaración del instituto y su rol. Con respecto a la presentación, Jorge, yo les hago llegar a Cecilia el PDF también, más allá de que quede el video, por si alguno quiere ver las transparencias más tranquilo, las quiere rumbear un poquito más tranquilo. Les paso el PDF. Bueno, parece que no hay más preguntas, todos agradecen, Adrián, están todos contentos con tu charla, así que bueno, Cecilia, ¿hacemos el cierre? Bueno, muchísimas gracias, Adrián. Muchas gracias al Colegio de Médicos Veterinarios. Y bueno, seguimos la segunda parte cuando Jorge lo disponga. Sí, bueno, va a surgir, digamos, vamos a estar enfocados en las razas. Desde las entidades de campo nos han propuesto, Joaquín está hoy aquí, pero bueno, hay algunos compañeros de él que han pedido que cada una de las razas prepare una pequeña charla. Vamos a hablar de cada una de las razas, todas, vamos a tratar de ser bien inclusivos, como era el cartelito de la carnicería que tenía Adrián presentado ahí, asade con huese. Sobuque. Sí, falta que diga, bueno, voy a hacer propaganda, billetera Santa Fe, como la de Messi, con el 30 de descuento. No, pero bueno,
Muchas gracias, Adrián. Como siempre, un placer escucharte y bueno, espero que en el corto plazo podamos volver a recorrer esas mañanas frías dando las charlas y metido dentro de las carpas de la jornada de campo. Ojalá que el próximo encuentro con todos ustedes pueda ser presencial, ¿sí? En algún lugar. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao.